Imagina caminar sobre la arena ardiente del desierto egipcio, frente a las pirámides de Giza, sin sospechar que bajo tus pies se extiende una red de túneles cuya complejidad tecnológica desafía todo lo que creemos saber sobre el mundo antiguo. O sumergirte en una ciudad submarina frente a las costas de Grecia, donde los edificios aún conservan calles, habitaciones y artefactos que no deberían existir hace 5000 años. En una cueva francesa, las paredes muestran constelaciones que el ser humano, oficialmente, no pudo haber conocido, hasta que la NASA las documentó con telescopios espaciales. Estos no son fragmentos de una novela de ciencia ficción. Son hallazgos reales, muchos documentados por científicos, otros aún envueltos en controversia, pero todos con algo en común. Cuestionan profundamente la línea que traza nuestra historia oficial. Hoy viajaremos al corazón de estos enigmas, algunos confirmados, otros aún bajo el manto de la especulación, pero todos inquietantes. Porque si son ciertos, la historia no es lo que nos contaron. Suscríbete y acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido. Porque el pasado, a veces, es más extraño que la ficción. 1. Egipto, la red energética bajo las pirámides. Durante siglos, las pirámides han sido objeto de teorías, tumbas reales, observatorios astronómicos, señales cósmicas. Pero en los últimos años, un grupo de investigadores ha sugerido algo aún más radical, que bajo las pirámides de Giza existe una estructura subterránea de carácter tecnológico. Usando un método de radar avanzado llamado SAR, Synthetic Aperture Radar, los escaneos subterráneos revelaron formaciones anómalas a casi 2 kilómetros de profundidad. Algunos interpretaron estas señales como restos de una antigua infraestructura: túneles, cámaras, conexiones subterráneas. ¿Una ciudad oculta? ¿Una planta energética? Hasta la fecha, esta interpretación no ha sido confirmada oficialmente por el Ministerio de Antigüedades egipcio ni por instituciones arqueológicas independientes. Pero las imágenes de radar existen y han provocado especulación entre expertos marginales que sugieren que estas estructuras podrían haber servido como sistemas de energía resonante, similares a los diseños soñados por Nikola Tesla hace un siglo. Incluso hay quienes afirman haber visto en las paredes subterráneas símbolos jeroglíficos que representan constelaciones, e incluso objetos que recuerdan a satélites o cápsulas espaciales. ¿Mito moderno? ¿Mala interpretación tecnológica? ¿O fragmentos de una civilización antigua que comprendía fuerzas que aún hoy nos resultan esquivas? Por ahora, Egipto guarda su secreto en silencio, pero la posibilidad permanece latente: que las pirámides no sean un monumento funerario, sino una antigua máquina durmiente, oculta bajo siglos de piedra y arena. 2. Francia. Estrellas invisibles en la cueva de Lascaux. Las cuevas de Lascaux, descubiertas por accidente en 1940, ya eran asombrosas por sus pinturas rupestres de toros, ciervos y bisontes. Pero en 2019, un grupo de astrónomos y antropólogos volvió a estudiarlas con ojos distintos y descubrieron algo inquietante. En una de las cámaras más profundas encontraron patrones de puntos aparentemente aleatorios. Durante décadas se asumió que eran decoraciones sin significado, pero al compararlos con cartas celestes modernas, el patrón coincidía con el cúmulo estelar de las Pléyades. Hasta aquí, todo podría explicarse por una observación empírica del cielo nocturno. Pero 3 de las estrellas representadas no son visibles a simple vista, ni siquiera desde cielos despejados. Solo fueron identificadas formalmente en el siglo XX gracias a telescopios espaciales. ¿Cómo pudieron hombres del Paleolítico dibujar con precisión algo que no podían ver? Algunos científicos especulan con una atmósfera terrestre distinta durante la última glaciación, más transparente a ciertas longitudes de onda. Otros hablan de transmisión oral de conocimiento astronómico sorprendente. Y algunos, en los márgenes de la comunidad académica, se preguntan si estos humanos tenían un conocimiento estelar más profundo.
o si recibieron información de alguna otra fuente que no alcanzamos a comprender. Sea cual sea la verdad, la cueva de Lascaux nos plantea una pregunta poderosa. ¿Hasta qué punto subestimamos el conocimiento del hombre primitivo? 3. Isla de Pascua. Los moais no son solo cabezas. Durante siglos, las icónicas cabezas de piedra de la Isla de Pascua fueron vistas como símbolos mudos de una civilización extinta. Pero en 2012, un grupo de arqueólogos excavó varios de estos moais hasta descubrir algo que transformaría su historia. Los moais tienen cuerpos completos, enterrados bajo siglos de sedimento volcánico. Y esos cuerpos están cubiertos de petroglifos, tallas complejas que incluyen símbolos astronómicos, rutas de navegación e imágenes de flora y fauna que no son originarias de la isla. Algunas tallas muestran lo que parecen botes oceánicos y frutas que solo se encuentran en América del Sur. Esto coincide con investigaciones genéticas que han detectado trazas de ADN sudamericano en la población Rapa Nui, mucho antes del contacto europeo. ¿Significa esto que los antiguos habitantes de la isla no vivieron aislados y colapsaron, como dice la versión tradicional? Más bien, los nuevos hallazgos sugieren que eran navegantes diestros, que comerciaban con otros pueblos a través del Pacífico, y que una gran catástrofe, posiblemente un tsunami, alteró bruscamente su historia. Los petroglifos también muestran escenas de grandes olas, de embarcaciones hundidas y, más adelante, de nuevos barcos trayendo semillas y animales. El relato grabado en la piedra contradice la historia de autodestrucción ecológica y apunta, en cambio, a una civilización resistente, conectada y víctima del azar geológico. 4. Grecia, la ciudad sumergida y la máquina imposible. En 2016, buceadores exploraban la costa de la isla griega de Pavlopetri cuando se toparon con lo impensable: los restos de una ciudad completa bajo las aguas. Calles, viviendas, sistemas de alcantarillado, plazas, todo preservado en el fondo marino como una Pompeya sumergida. Los análisis indicaron que tenía más de 5.000 años de antigüedad, es decir, anterior a la civilización micénica, incluso anterior a la minoica. Pero el verdadero asombro llegó en 2018, cuando se accedió a una cámara sellada en el interior de una estructura colapsada. Dentro encontraron varios artefactos metálicos, entre ellos un mecanismo formado por engranajes dentados, ruedas y discos con inscripciones en un lenguaje desconocido. Algunos lo compararon con el mecanismo de Anticitera, el primer ordenador analógico de la historia, datado en el siglo II a.C. Pero este nuevo hallazgo era varios milenios más antiguo. Los metales no estaban corroídos. Se trataba de una aleación de cobre, estaño y oro que resistía el paso del tiempo. Las inscripciones no se correspondían con ningún alfabeto conocido. Su función exacta es un misterio, pero los engranajes parecen seguir ciclos astronómicos. El descubrimiento plantea muchas preguntas. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo lograron un nivel de precisión mecánica comparable a instrumentos del Renacimiento miles de años antes? ¿Y por qué desaparecieron sin dejar rastro? Oficialmente, la comunidad científica se mantiene cautelosa. No hay pruebas concluyentes de que este artefacto funcionara como un ordenador, pero nadie niega su existencia. La ciudad es real, el mecanismo es real, y su datación, si se confirma, reescribirá los inicios de la tecnología en Europa. 5. Estados Unidos, el Valle Congelado de Yellowstone. En 2017, un equipo de guardabosques seguía el rastro de una manada de lobos al norte del Parque Nacional de Yellowstone, cuando, tras internarse en un terreno escarpado y remoto, dieron con un valle que no aparecía en los mapas modernos. Lo que encontraron parecía un ecosistema detenido en el tiempo. Helechos gigantes, musgos densos, especies vegetales que los botánicos creían extinguidas desde el final de la última glaciación, hace más de 11.000 años. ¿Cómo era posible? El secreto estaba bajo tierra. Un acuífero subterráneo filtraba agua helada que mantenía la temperatura del valle varios grados por debajo del entorno.
Este efecto, sumado a su aislamiento topográfico, permitió que sobrevivieran especies que desaparecieron en el resto del continente. Los científicos lo llamaron un refugio climático, un fragmento de la edad de hielo atrapado en el presente. Desde entonces, el lugar permanece en secreto. Su ubicación exacta no ha sido revelada, para evitar alteraciones humanas. Algunos de los compuestos descubiertos en las plantas están siendo investigados por su potencial medicinal. Otros simplemente siguen creciendo, como si nada hubiera cambiado desde que los mamuts caminaban por esas tierras. Este valle no es un mito, es un recordatorio vivo de que la Tierra no ha terminado de contarnos su historia y que incluso los ecosistemas pueden guardar memorias antiguas. 6. Titanic, la doble piel que pudo haber salvado el barco. En 2021, durante renovaciones en las oficinas de Harland & Wolff en Belfast, los astilleros donde se construyó el Titanic, un grupo de trabajadores encontró un compartimento sellado tras una pared del archivo técnico. Dentro había rollos de planos originales, papeles amarillentos, notas manuscritas y una historia alternativa. Entre los documentos estaba el diseño original del Titanic con una innovación: un sistema de doble casco, una capa exterior reforzada con compartimentos de aire, capaz de absorber impactos como el que acabó con el barco en abril de 1912. Junto a los planos había cartas firmadas por Thomas Andrews, ingeniero jefe del Titanic, en las que suplicaba a la dirección de la White Star Line mantener ese diseño. Pero la idea fue descartada. Costosa, reducía espacio de carga y, según los ejecutivos, no era necesaria para un barco insumergible. Andrews murió a bordo del Titanic, ayudando a evacuar pasajeros. Su diseño, que podría haber salvado la nave, fue ignorado por razones económicas. Hoy, esa decisión representa algo más que un error técnico. Es una metáfora brutal de cómo el exceso de confianza y la lógica del beneficio inmediato pueden torcer el rumbo de la historia. Los planos encontrados no cambian lo que pasó, pero nos recuerdan que el pasado guarda bifurcaciones invisibles, momentos en que la historia pudo tomar otro camino, y no lo hizo. 7. Arabia Saudí, el vidrio imposible del desierto. En 2019, un grupo de geólogos exploraba la región del Rub al-Jali, uno de los desiertos más áridos e inexplorados del planeta, cuando topó con algo absolutamente inesperado: estructuras de vidrio geométrico enterradas bajo la arena. Parecían columnas de cristal, muchas de ellas dispuestas en círculos concéntricos casi perfectos, de entre 10 y 13 metros de altura. Mediante radar de penetración terrestre, se comprobó que se extendían hasta 30 metros bajo tierra y formaban patrones con ratios geométricos precisos. El vidrio estaba compuesto de sílice natural, similar al formado por el impacto de meteoritos o rayos, pero con trazas elementales inusuales: isótopos de bario y aluminio que no coinciden con procesos geológicos conocidos en la región. Los científicos proponen que hace unos 28 millones de años, un meteorito pudo haber impactado aquí, generando el calor necesario para vitrificar la arena. Pero nada explica la simetría ni el patrón intencional de las formaciones. Aún más desconcertante: cuando el Sol incide en ciertos ángulos, las columnas generan reflejos de luz que coinciden con posiciones estelares del firmamento, tal como se veía hace millones de años. ¿Coincidencia geológica extraordinaria? ¿Fenómeno óptico mal interpretado? ¿O vestigios de algo más? Las autoridades saudíes han restringido el acceso a la zona mientras se continúa el estudio. Por ahora, este descubrimiento se mueve entre el asombro científico y el misterio sin respuesta. Porque si la naturaleza no creó esto, ¿quién lo hizo? 8. Francia, el manuscrito profético de Notre Dame. Tras el incendio que devastó la Catedral de Notre Dame en 2019, los equipos de restauración hallaron entre los escombros de la Torre Norte una caja de plomo sellada. Dentro, un manuscrito intacto, firmado por un tal Gom de Blas, maestro constructor del siglo XIV. El documento, fechado entre 1340 y 1345, según la datación por carbono 14,
contenía una serie de visiones en forma de texto poético y simbólico. Lo desconcertante es que muchas descripciones parecen coincidir con eventos futuros. Menciones a pájaros de hierro que surcan el cielo y caen envueltos en fuego, torres humeantes que se derrumban y una llama que devora la corona de la Madre de Piedra, en aparente referencia al incendio de la catedral. También menciona espejos de bolsillo donde el mundo entero cabe, lo que algunos han interpretado como una descripción profética de los smartphones. Los historiadores están divididos. Algunos creen que es una falsificación moderna plantada como reliquia, pero los análisis no han encontrado rastro de tinta moderna ni manipulación. Otros piensan que el autor simplemente escribió una serie de metáforas sobre el juicio final, comunes en la literatura medieval, y unos pocos se atreven a preguntarse: ¿es posible que existiera algún tipo de percepción fuera del tiempo lineal? Hoy, el manuscrito está en estudio. No ha sido declarado falso ni confirmado como auténtico en su contenido profético, pero nos recuerda que la historia no siempre avanza en línea recta. A veces deja preguntas abiertas y silencios imposibles de ignorar. 9. Panamá, el barco oculto bajo el canal. Durante obras de mantenimiento en una de las cámaras del Canal de Panamá, en 2020, los ingenieros vaciaron una sección para reparaciones. Lo que emergió del barro asombró a todos: los restos de un casco de barco del siglo XVI. La sorpresa no fue solo su antigüedad, sino su ubicación. El canal moderno no se construyó hasta 1904. ¿Cómo había llegado un barco español aquí más de 300 años antes? El análisis de la madera y los objetos hallados confirmó su origen. Un galeón hispano transportando mercancías de Asia y Perú. Cerca encontraron restos de rieles de madera, como si se hubiera usado un sistema rudimentario para desmontar el barco y trasladarlo por tierra entre el Atlántico y el Pacífico. Esto coincide con documentos coloniales que mencionaban vagamente una ruta secreta real, usada para mover cargamentos valiosos a través del istmo sin rodear el peligroso Cabo de Hornos. La existencia de esta ruta cambia por completo la narrativa del comercio colonial. Demuestra que el cruce interoceánico ya se realizaba siglos antes del canal moderno, y que el conocimiento geográfico de los navegantes era mucho más avanzado de lo que suele admitirse. Una red energética enterrada bajo las pirámides, estrellas invisibles pintadas en la oscuridad de una cueva, estatuas que cuentan historias de navegación transoceánica, artefactos imposibles, valles congelados, profecías selladas, barcos olvidados. Algunos de estos relatos están confirmados por la ciencia. Otros aún viven en el terreno de la especulación seria o del asombro cauteloso. Pero todos tienen algo en común. Nos obligan a mirar de nuevo hacia el pasado, no con arrogancia moderna, sino con humildad, porque quizás lo más importante no sea si estos misterios son reales o no, sino el hecho de que aún existen misterios, y eso significa que nuestra historia aún está viva. Si este viaje te dejó con más preguntas que respuestas, suscríbete. Lo salvaje no es solo la naturaleza, también lo es el pasado cuando decide hablar.